Hola, bienvenidas, bienvenidos. Este es el módulo, parte del módulo uno, que está dividido en dos, una parte de brigadas y otra parte de grupo de apoyo emocional. En ese momento yo, el doctor Cristian Molina, voy a hablar acerca de qué es y cuál es el contexto de los grupos de apoyo emocional. Entonces, primero para iniciar, quiero decir que el grupo de apoyo emocional se encuentra dentro del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, junto con las brigadas de apoyo en salud mental, que fue el módulo anterior que ya recibieron. Bueno, lo primero que hay que iniciar es la teoría de los grupos. Hay muchísimos tipos de grupos. Hay grupos terapéuticos, grupos de autoayuda, grupos de integración, grupos de manejo de trauma, grupos de trastorno por el uso de sustancia, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los grupos de apoyo emocional, dentro del marco del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, tienen como función grupos tanto de integración, concentración, contención y alfabetización en salud mental. Eso es algo que hemos visto y lo hemos detectado como un factor importante de prevención, no solo en la conducta suicida, sino también en todas sus comorbilidades. En este grupo se tratan los 10 temas fundamentales de salud, los que hemos visto más prevalentes en la comunidad y a través de las brigadas de salud mental. Entonces, la parte teórica de los grupos, bueno, primero, lo que hay que saber es que siempre este tipo de grupos tiene un buen espíritu, es decir, nos juntamos, nos reunimos con un propósito común. Por supuesto, como buen grupo, reconocemos los límites del grupo. Uno de los límites básicos de estos grupos de apoyo emocional es la confidencialidad. Es decir, los participantes no pueden compartir experiencias o vivencias de otros participantes con gente que no esté participando en el grupo, solo pueden compartir sus propias experiencias, vivencias y lecciones, que además es uno de los propósitos, de manera de que ellos puedan ir a su comunidad como líderes comunitarios, invitar a personas de su comunidad, vecinos, amigos, familiares, a integrarse a estos grupos de apoyo emocional psicoeducativos, que además tienen otra vez el propósito de alfabetizar, es decir, de poder expresar y explicar de una forma sencilla, rápida, cuáles son los principales signos o síntomas de las diferentes temas a tratar, que ya al final se los mostraré. Este grupo debe tener la capacidad de absorber a nuevos miembros, es decir, es un grupo de carácter abierto. Es decir, no todos los mismos participantes necesitan estar yendo a todas las sesiones, sino que pueden ir a diferentes sesiones y además integrarse nuevos participantes dentro de cada una de las sesiones. Por supuesto, cada miembro es valorado individualmente por su contribución. Eso es algo que es algo muy poderoso en el trabajo de los grupos, sobre todo porque al valorar la contribución de cada miembro, también estamos ejerciendo un factor de protección que tiene que ver con darle importancia a la vivencia y a la experiencia de cada uno de los participantes. Además, el grupo debe tener la capacidad de enfrentar el descontento dentro del mismo y debe contar con medios para confrontar dicho descontento. Hay muchas personas que van al grupo específicamente a plantear sus dificultades, a poder soltar lo que les está ocurriendo dentro de sus casas, en su comunidad o durante este periodo por el cual estamos pasando. Estos grupos se van a formar por estados y son grupos estatales que tienen que ver con el bienestar y con la psicoeducación. Si bien es cierto, no son grupos realmente terapéuticos, en realidad son grupos más bien psicoeducativos, pero de todas formas, la parte psicoeducativa tiene una parte de terapia, es decir, la parte que es directiva, explicativa y pedagógica, y la preocupación sobre todo del profesional, del terapeuta y el coterapeuta de poder entregar contención y apoyo.
Los objetivos obviamente son generar grupos abiertos donde cada semana se traten temas en particular con el propósito de resolver dudas e inquietudes sobre bienestar y salud mental y entregar herramientas basadas en evidencias. Eso es una de las cosas principales de los grupos de apoyo, poder entregar información válida, información veraz e información que esté basada en ensayos clínicos, en la evidencia actual que tenemos con respecto a cada tema. Eso es muy importante. Por eso son grupos también de alfabetización. Y por supuesto, como la misma psicoeducación, pues también lleva a tratar estos temas de salud mental como las adicciones, como el trastorno mental y como la conducta suicida y como todo esto puede ser comorbilidad o factores de riesgo para desarrollar una conducta suicida. El objetivo de la psicoeducación es bastante amplia, lleva muchos años siendo utilizada para el manejo del trastorno por el uso de sustancias, por ejemplo, y para otras patologías, pero el proceso terapéutico en sí mismo de la psicoeducación es que genera adherencia terapéutica como compromiso activo y voluntario del paciente. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que son referidas al grupo de apoyo emocional en realidad no saben lo que les está ocurriendo. No saben qué significa un trastorno de pánico. No saben qué significa una depresión. Cuáles son los signos y síntomas de un agotamiento laboral o burnout. Cuáles son las maneras de afrontar la violencia intrafamiliar. Y al poder ellos entender que a lo mejor eso, que esas emociones, esas vivencias, eso que ellos están pasando, que cada miembro del grupo pueda entender que a lo mejor lo que le está ocurriendo es una crisis de ansiedad, le da la oportunidad de poder pedir apoyo, de poder ser canalizado desde el grupo hacia un servicio de salud mental o hacia un especialista en el caso de que lo requiera. Evidentemente, si es un paciente que está psicótico, que es un criterio de exclusión, así como también ningún paciente puede llegar intoxicado a las sesiones. Son cosas que debemos estar atentos porque son cosas que requieren un manejo inmediato. Es por eso que es importante trabajar con un terapeuta y con un coterapeuta. Estos factores de psicoeducación biopsicosociales evitan el agravamiento de los problemas psicosociales de los usuarios. ¿Por qué? Porque la idea en realidad es que no, estos grupos no solo están diseñados para pacientes, o sea, para personas que ya tienen un diagnóstico en psiquiatría, sino más bien son diseñados como respuesta o como una forma de adherencia o un paso intermedio o una forma de educar a la comunidad con respecto a diferentes temas. Entonces la riqueza del grupo es que dentro de los usuarios van a haber usuarios que tengan un diagnóstico psiquiátrico, usuarios que no saben que tienen un diagnóstico psiquiátrico o de salud mental, usuarios que han tenido conducta suicida, usuarios que han perdido a personas por seres queridos por conducta suicida y toda esa riqueza de contenido es por el cual desarrollamos estos grupos de apoyo emocional, porque existe esto que es el aprendizaje vicario, del cual los propios compañeros van aprendiendo unos de otros de sus propias experiencias. Y además tiene la psicoeducación un sentido motivacional, es decir, orientar a comprender cuál es la dificultad y pedir soporte en caso de ser necesario. ¿Cómo funciona? Pues el tamaño y el marco, evidentemente no pueden ser grupos tan pequeños, 5 sería lo mínimo y lo máximo serían 24 personas para dejar un margen para que todas las personas del grupo pudieran participar. La duración sería entre 60 y 120 minutos y por supuesto es necesario que haya un coterapeuta por varias razones. Primero,
Para que el coterapeuta maneje cualquier circunstancia que se encuentre o que aparezca dentro del grupo que requiera un manejo inmediato, es decir, un paciente psicótico, un paciente intoxicado o un paciente que se encuentre en una dificultad que requiera ser derivado en ese momento a algún servicio de salud. Por eso es importante que esté el coterapeuta. Además, el coterapeuta también enriquece el tema en caso de que el terapeuta no conozca o no maneje por completo el tema. Por eso es tan importante que tanto el terapeuta como el coterapeuta estén capacitados en MHGAP y además tengan algún cierto de manejo con los grupos. Es decir, que estén como muy bien lo están haciendo, tomar este curso diplomado, pero además tener una formación de MHGAP. En algunos casos, evidentemente, si lo ideal es que sepa que sea alguien que ya haya llevado grupos anteriormente, pero en realidad es el grupo psicoeducativos, la verdad no es algo excluyente, pero sí es algo que se sugiere. ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? Pues el trabajo grupal permite que los integrantes tengan este aprendizaje vicario, que todas esas experiencias que ellos vayan compartiendo dentro del grupo disminuyen la culpa y la vergüenza y los estigmas asociados a esas dificultades. Son cosas que muchísimas personas no se han atrevido ni siquiera a acercar a un servicio de salud mental, a pesar de estar pasando por esas dificultades o tener esos signos y síntomas. Y dentro del grupo se crea esta masa crítica en la cual cuando una persona adquiere el valor de levantar su mano y compartir sus experiencias, los de otras personas del grupo aprenden de eso, se empoderan con ello y les da la oportunidad de verbalizar, de comunicar, de simbolizar aquello que les está generando dificultades y sobre todo contextualizarlo dentro y poder dar psicoeducar, es decir, poder dar herramientas simples o sencillas en el caso que sea una dificultad leve o tener que derivar en el caso de que sea algo más grave. Además, el grupo facilita la adquisición de una identidad individual y colectiva. Es decir, en estos tiempos en que hemos estado con distanciamiento social, donde la gente ha perdido vínculos, el poder generar este tipo de grupos nos apoya en crear comunidad, en reconstruir el tejido social. ¿Por qué? Porque nos apoya en volver a generar esta unión comunitaria tan importante, de poder apoyarse unos a otros y de poder generar este soporte no solo técnico, sino también afectivo. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica son, primero, durante los 20 primeros minutos, se explica o se expone el tema a tratar. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los trastornos de ansiedad y durante 20 minutos los grupos están diseñados para, si tú no tienes la capacidad o no tienes o no estás entrenado en los trastornos de ansiedad, no importa porque dentro de cada, digamos, dentro del programa nosotros incluimos videos de expertos hablando acerca de esos temas en particular. Sin embargo, la invitación siempre es al crecimiento, ya que tú como terapeuta o coterapeuta te prepares leyendo, los manuales que te voy a sugerir y que voy a incluir al final de la presentación como lecturas sugeridas para que tú tengas las bases de cada uno de esos temas. Posteriormente vienen preguntas abiertas del tono, alguien se ha sentido identificado con lo que hablamos el día de hoy, alguien tiene alguna duda, alguien siente que dentro de su familia hay alguien que esté pasando por esto. Ese tipo de preguntas son preguntas abiertas y dejamos evidentemente que las personas, los participantes, usuarios del grupo contesten y nosotros escuchamos de manera reflexiva, es decir, no estamos oyendo su respuesta, sino que estamos escuchando realmente de manera comprometida. ¿Para qué? Para que se pueda generar la confianza, para que el usuario tenga
el espacio seguro de poder abrir su dificultad, de no tener vergüenza o miedo de exponer lo que le está ocurriendo. Y además esta escucha reflexiva nos permite a nosotros como terapeuta o coterapeuta hacer una reestructuración positiva de lo que estamos, de lo que se expuso y de las preguntas o del compartir de cada uno de los usuarios. ¿Por qué? Porque de cada compartir de los usuarios nosotros podemos hacer una reestructuración positiva que le sirva a todos los demás usuarios. Es decir, podemos sacar lecciones de cada uno de esos compartir. Al final hacemos un resumen e intentando destacar lo más importante, lo que hemos aprendido acerca de ese tema en particular, terminando siempre con afirmaciones de automotivación, es decir, de autocuidado. Recuerden que la base de la pirámide en salud comunitaria tiene que ver con el autocuidado y mucho de la falta de autocuidado tiene que ver con justamente no tener esta reestructuración positiva y no haber comunicado cuál es la dificultad. El solo hecho de poder ponerle palabras a lo que está ocurriendo ya es una reestructuración positiva, ya es una capacidad de simbolizar y de ver otras posibilidades a través de pues justamente el aprendizaje de los demás compañeros y de la guía del terapeuta y del coterapeuta. ¿Cuáles son estos factores terapéuticos de la terapia de grupo según este modelo interpersonal? Interpersonal, ¿por qué? Porque pues evidentemente se trata de aprender de las experiencias interpersonales, es decir, de lo que de la relación además de entre los mismos usuarios del grupo. Es importante en el tema de la conducta suicida, primero porque los grupos de esta forma, generados terapéuticamente de manera psicoeducativa, generan esperanza, es decir, generan una sensación de no estoy solo. Y esperanza no solo visto como algún día algo va a mejorar, que es algo también muy importante en el tema de la conducta suicida, sino que esperanza más bien visto desde el contexto como una posibilidad, que existe otra salida, que hay alguna otra posibilidad, alguna otra manera en la cual yo puedo resolver esta dificultad que me tiene desesperanzado. Sabemos que la desesperanza, la soledad y el aislamiento son los principales factores desencadenantes de una conducta suicida, además de las comorbilidades con salud mental. Pero también quiero que sepan que muchísimas conductas suicidas no están relacionadas a ninguna comorbilidad de salud mental y simplemente tienen el contexto de lo que se llama crisis suicida, que tiene que ver con la desesperanza, la visión de túnel, la sensación de que no pertenecer, del aislamiento, del rompimiento de vínculos, de que mi vida no es importante. Por eso estos grupos, además de esperanza y universalidad, generan información, es decir, instrucciones didácticas sobre el funcionamiento, no consejos, sino son siempre sugerencias al respecto. No es tú deberías hacer esto, esa no es la función del terapeuta. La función del terapeuta siempre va más hacia hacer preguntas para que el usuario pueda justamente encontrar una posibilidad, una esperanza, un sentir que no está solo, que hay otros usuarios que están pasando o ya pasaron por lo mismo y aprender de cómo salieron, cuáles fueron las lecciones. Y una muy importante es el altruismo, es decir, promueve que cada usuario del grupo contribuya. Sabemos que un factor protector y un factor del autocuidado es que cada persona se sienta productiva. Y cuando hablo de producción, no hablo de producción de dinero, sino hablo de producción de relaciones sanas, de producciones financieras, de producciones ecológicas, de producciones de educación, de producciones incluso de producción de proyectos nuevos. Eso genera que la persona en la conducta suicida es algo fundamental porque una pregunta que tienen los planes de seguridad es que describan una razón para vivir. Y justamente el altruismo es algo que activa o invoca esa razón para vivir.
porque en ese momento siento que mi vida es útil porque yo a través de mi experiencia y de mi compartir y de mis propias dificultades estoy contribuyéndole a alguien más dentro del grupo. Con lo cual eso ya puede ser una razón para vivir. Me doy cuenta que mi vida importa, que mis experiencias son escuchadas, que mis vivencias están apoyando a alguien más del grupo. Y por supuesto se desarrollan técnicas de socialización que en este momento, en este momento de pandemia son fundamentales, porque se han roto estructuras, se han roto patrones de conductas y es necesario desarrollar técnicas de socialización. Por supuesto tenemos el aprendizaje vicario y la catarsis. En todo el grupo, todos los grupos, aunque sean psicoeducativos, tenemos que dar un espacio de catarsis porque los usuarios eso es lo que van a hacer. Muchos usuarios se van a permitir poder vivenciar y soltar todas esas emociones de enojo, rabia, desesperanza, dolor, incertidumbre, miedo por los que están pasando. Y esa es la razón por la que van al grupo. Y nosotros como terapéutico terapeuta debemos generar el contexto para que esas emociones el usuario las pueda verbalizar y vivenciar en un espacio contenido y seguro. Porque si no es así, lo que ocurre es que esas vivencias y esas experiencias de rabia, enojo, dolor, frustración, desesperación, por pérdidas del trabajo, por pérdidas económicas, por pérdidas por familiares, por COVID, por otros duelos, por divorcio, etcétera, lo va a descargar de una manera en un espacio que no es seguro. Tal vez lo descarga con sus hijos, tal vez lo descarga con violencia intrafamiliar, tal vez lo descarga con compañeros de trabajo. Es por eso que la importancia del grupo apoyo emocional tiene que ver con generar ese espacio seguro donde el paciente pueda hacer esa catarsis, pueda verbalizar sus emociones, sentirlo y vivenciarlo y reestructurarlo de manera positiva dentro de un entorno seguro. Porque lo más probable es que además eso, ver la vulnerabilidad, ver el valor, sentir, poder hacer esa conexión, esa transferencia, esa empatía con lo que ese usuario está compartiendo, genera además unión y comunión dentro de los usuarios del grupo. Y por supuesto siempre hay una recapitulación de las lecciones. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque recuerden que los seres humanos somos seres evolutivos y sociales y la pandemia ha venido a alterar eso y es importante que muchas de las relaciones interpersonales entre padre, hijo, madre, hijo, amigos, etcétera, se han quebrado, se han roto y a través del aprendizaje dentro del grupo se pueden dar cuenta de conductas que no están siendo factores protectores tanto para su autocuidado como para el autocuidado de las personas que dicen más amar o que los rodean. Entonces, por eso es tan importante, porque todas estas distorsiones cognitivas que como mecanismos de defensa o, digamos, u otras alteraciones de la conducta o mi propia irritabilidad o la propia dificultad, al no estar siendo expresada y desarrollada o al no estar dándome cuenta, yo estar siendo consciente de que estoy teniendo ese patrón de conducta, pero a lo mejor el grupo sí nos puede dar retroalimentación acerca de cómo nos comportamos o cómo reaccionamos a ciertas cosas, a ciertas situaciones, a ciertas emociones, a ciertas frustraciones, a las pérdidas. Y al poder darnos cuenta y hacernos consciente de eso, entonces recién tenemos la posibilidad de poder empezar a pedir apoyo o a darme cuenta de que existe una conducta en mí, un patrón de conducta en mí que está siendo o merma mi autocuidado o disminuye el autocuidado de las personas que me rodean debido a mis conductas. Y eso es algo súper valioso de los grupos, la retroalimentación propia de los usuarios hacia otros usuarios.
Eso es algo muy común. Llevo muchos años trabajando con grupos con trastorno por el uso de sustancia, con patología dual, y la verdad, la retroalimentación que entre ellos se dan con respecto a mira cómo estás reaccionando frente a cómo reaccionas al enojo, seguro reaccionas de la misma forma con otras personas, y entre ellos mismos se van apoyando hasta que los usuarios se van haciendo conscientes de esos patrones de conducta. Porque lo que no pueden ver no se puede transformar. Lo que tú y yo no podemos ver como patrón de conducta no lo podemos transformar. Es por eso que es tan importante el aprendizaje interpersonal, porque estos son microcosmos sociales. Es decir, son pequeños núcleos comunitarios donde el usuario reproduce el mundo interpersonal y su propia subjetividad la lleva al grupo. Además, en este microcosmos social aprendemos a interactuar y a ver qué tan distorsionados tenemos nuestras dificultades y nuestra forma de manifestar esas dificultades. Entonces, por eso que estos tipos de grupos son de combinación conjunta. Por un lado son psicoeducativos, por otro lado tenemos la alfabetización y por otro lado tenemos la contención afectiva. Estos son los 10 temas de los cuales yo te voy a mandar como lecturas sugeridas para completar el módulo. Tenemos la esfera biológica, mental y social, el suicidio y la ansiedad, la sexualidad, la salud mental infantil y de adolescentes, el alcohol y las drogas, adulto mayor, violencia y estrés postraumático y estigma. Y con eso termina este módulo. Muchísimas gracias.